Esto lo mismo. Bueno, empezamos que tenemos bastantes cosas para ver. Breve repaso de lo que habíamos visto la última vez antes del laboratorio. Habíamos hablado de todo lo que era el metabolismo, lo que era anabolismo, catabolismo a nivel microbiano. ¿Sí? En particular, habíamos hablado de las enzimas, si mal no recuerdo. Y como no lo había mostrado, esto no lo había mostrado así, que lo tenía tan lindo animado, que se forma en el complejo que hoy se toma más como lógica, es lo que se llama encaje inducido, que lo que produce es un cambio conformacional cuando los sustratos ingresan al sitio activo. ¿Sí? Y luego, cuando los sustratos salen, la enzima vuelve a tomar el cambio conformacional nuevo. ¿Sí? Esto sí lo habíamos visto. Había factores que afectaban la velocidad enzimática. Hay un cartel que me molesta, ya lo saco. Y acá habíamos visto cómo, por ejemplo, la temperatura afecta la conformación de la proteína y eso genera un cambio en la actividad biológica de la bacteria, haciéndola o más activa o menos activa a un determinado medio. ¿Sí? Lo mismo abajo con los cambios conformacionales por pH o por la presencia o ausencia de inhibidores. El ejemplo que les había dado de inhibidor era, por ejemplo, el de un antibiótico, una sulfamida. ¿Sí? Y había hablado de este complejo que era uno de los característicos mejor estudiados, que es el de la aspartato carbamilasa, que es la enzima reguladora del ciclo de las piripidinas. ¿Sí? Hasta ahí lo vimos. Acá vemos una retroalimentación negativa de retroinhibición. ¿Sí? La presencia de una determinada molécula, la glucosa 6-fosfato, que podría ir a la ruta de las pentosas, o que podría ir a la glucólisis. Si hay mucho NADPH, que es el resultado de la ruta de las pentosas en su fase oxidativa, se inhibe y por lo tanto la glucosa solo puede ir a glucólisis. No puede seguir por la ruta de las pentosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, acá vemos un sistema más complejo donde tenemos el inositol monofosfato que se transforma en santil monofosfato que te va a dar lugar a la guanidin monofosfato, guanidin difosfato, guanidin trifosfato. Y por el lado de abajo, el inositol monofosfato se transforma en adenil succinato, AMP, ADP, ATP. La síntesis de AMP inhibe a su ruta, pero la síntesis de ATP estimula la ruta contraria. La síntesis de GMP inhibe su ruta, pero la síntesis de GTP estimula la ruta contraria. O sea, las dos purinas tienen un sistema de retroinhibición negativa y positiva para tener un equilibrio en la producción. Recuerden que este equilibrio es clave porque tener GTP o ATP es lo que te permite después, a la hora de tener que armar la reproducción bacteriana, poder tener las bases disponibles para duplicar el ADN. Sí. Y el concepto, no, todas las rutas no, el concepto. Es una retroinhibición positiva o negativa, porque de hecho, si tuviéramos que saber todas las rutas, yo acá te estoy dando la de las purinas, y las pirimidinas, y los aminoácidos, y los lípidos, y las porfirinas, y eso en curso de bioquímica. El concepto importante acá es, primero, que a nivel bacteriano todo esto es fundamental porque la bacteria, a diferencia de lo que ocurre con una eucariota, no tiene espacios. Todo ocurre por diferencias de concentraciones en el mismo espacio celular. Y el tiempo que demoraría la síntesis enzimática en formar cualquier enzima para poder aprovechar un sustrato
sería como demasiado lento si la célula tuviera que esperar a la señal de que existe tal molécula, para decir, como existe tal molécula, sintetizo tal enzima, o tales enzimas, va a ser muchísimo tiempo. Entonces, vos lo que necesitas es tener presentes todas las enzimas que podrías utilizar para el metabolismo, pero esas enzimas que usas para el metabolismo, si no hay sustrato o si hay demasiado de algún producto, necesitas tenerlas inactivadas. Y los niveles de concentración son los que te definen la retroinhibición positiva o negativa para justamente poder regular esos pasos. Esa es la parte importante. ¿Está? Vimos también lo que era la producción de ATP, ¿no? Fermentación. No, esto no. Hasta acá habíamos llegado. Yo estaba convencido que esto lo vimos, pero no. Bien. Entonces, vayamos a ver el concepto de producción de energía. ¿Sí? ¿Para qué necesita energía una célula? No. ¿Sí? Todos los procesos que sean anabólicos o en contra del delta G. Por ejemplo, ¿se acuerdan la ATP, la bomba sodio-potasio ATPasa? ¿Por qué necesita ATP la bomba sodio-potasio ATPasa? Porque va no solo en contra de la presión osmótica, sino del gradiente de concentraciones. Las dos cosas de la razón. Pero el punto en cuestión, ¿cuál es? Si en ese caso yo no lo hago para sintetizar moléculas, lo hago simplemente para mantener un desequilibrio tanto en concentraciones como osmótico. ¿Sí? ¿Está claro? En esa condición, la molécula base por la transferencia de energía va a ser la molécula de ATP, que es la que estamos viendo ahí en pantalla. Sin embargo, no es la única molécula, la molécula de ATP. Dentro de las moléculas de alta energía que ganan y pierden energía, también tenemos, por ejemplo, lo que es el NAD o nicotina del indinucleótido. ¿Sí? En este proceso, si lo vemos, el piruvato, que es, si se acuerdan, el último paso de la glucólisis, se transforma en lactato y en ese proceso degrada, oxida el NAD. ¿Lo ven? Este proceso podría decir que está gastando energía. ¿Por qué se gasta energía en este proceso? La clave de este proceso es que el NAD va a entregar energía para que este proceso ocurra porque el piruvato se va a reducir a lactato. Fíjense, acá tengo la molécula con doble oxígeno y acá tengo uno solo. ¿Ven? Bien. Ese proceso está utilizando otra molécula de alta energía que no es ATP. ¿Está claro? Entonces, el ATP es la única molécula transportadora de energía. ¿Está claro? Bien. Otras moléculas almacenadoras de energía se pueden dar de esta forma. Fíjense que yo acá tengo un enlace fosfoéster en el fosfonol piruvato. ¿Lo ven acá? ¿Dónde tengo el mouse? ¿Se ve el mouse o no? Sí. Tengo un oxígeno unido a un carbono y unido a un fósforo, un grupo fosfato. Este enlace tiene muchísima energía y permite la transferencia de este grupo fosfato a este ADP para darte lugar a ATP más piruvato. ¿Sí? Es el anteúltimo paso, digamos, es el último paso de la glucólisis. ¿Sí? Fíjense que acá no tengo energía de otro lado para pasar con el ATP, sino que la misma molécula, por su oxidación, te da ATP. No sé, se volvió loca la máquina. Me encanta. Y tomó vida propia. Otra molécula que también es almacenadora de energía es la conocida como coenzima A, ¿sí? Que es una molécula muy compleja. La ven acá arriba que tiene un nucleótido, un grupo, una ribosa fosfato, dos fosfatos unidos, después tiene un ácido pantoténico y una beta-mercaptopilamina.
toda esta molécula compleja da lugar a este azufre que está acá, ¿lo ven ahí? El amarillo. Y le permite unirse a moléculas como acetilos. Esta es una de las cuestiones principales. Además de unirse a acetilos, se puede unir a otros ácidos grasos. Tiene más funciones la coenzima A. ¿Se entiende? Ahora, esta enzima toma, por ejemplo, el piruvato sumado a un sinnúmero de cofactores y una enzima súper compleja, que en realidad tiene 3 lugares de sitios activos, que se llama piruvato deshidrogenasa, y lo que va a obtener es, de un NAD oxidado, obtengo una molécula de alta energía que es NAD reducido. De un piruvato que tenía 3 carbonos, pierdo un carbono, pero forma otra molécula de alta energía que es el acetil-CoA. ¿Está claro? Y todo esto con un gradiente energético a favor de la reacción como lo estamos marcando. Muy a favor de la reacción. De hecho, esta reacción se considera prácticamente irreversible a nivel celular. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿cuál es la otra molécula almacenadora de energía acá? La coenzima A, obtengo energía ahí, y esta molécula, coenzima A unida al acetilo, la voy a poder incluir luego en lo que va a ser el ciclo de Krebs, donde voy a permitir la unión del acetilo a un oxalacetato sin gastar energía y me va a dar un citrato sin consumir energía. ¿Por qué? Porque se activó y esta molécula tiene muchísima energía incluida. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, una de las bases fundamentales del metabolismo es la obtención de energía. ¿Están de acuerdo? Y ahí tenemos 2 formas de obtener energía, que son la fototrofia y la quimiotrofia. En la quimiotrofia, ¿de dónde obtengo la energía? De un enlace. No es el compuesto, sino dónde está ubicado. Si el fosfonol piruvato, en vez de tener el fosfato en el grupo 2, lo tuviera en el grupo 3, la cantidad de energía que te provee es menor. Si miran el proceso de glucólisis, en los pasos 8 y 9, lo que haces es justamente mover de lugar al grupo fosfato para aumentar el nivel energético. Entonces, la energía va a estar en el orden de la molécula, en el grado de oxidación de la molécula, y eso va a generar que cuando una molécula se oxida, otra molécula pueda retener esa energía para reducirse. ¿Claro? En ese proceso, no toda la energía queda almacenada. Parte de la energía se pierde siempre en forma de calor. Dicho de otra forma, un cultivo microbiano que está creciendo, que está desarrollándose, es muy probable que siempre desarrolle alguna pequeña dosis de calor. Y cuando digo pequeña dosis de calor, no la vamos a poder medir. ¿Está claro? Lo a simple vista. El catabolismo, la ruptura de moléculas, nos permite obtener compuestos químicos y esos compuestos químicos nos van a dar lugar a fuentes de energía. Esos compuestos que utilizo pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. O sea, la energía la puedo tener de oxidar un compuesto orgánico o de oxidar un compuesto inorgánico. Lo más común que hacen la gran mayoría de las bacterias es oxidar compuestos orgánicos. Entonces agarran una glucosa y la transforman en piruvato, que el piruvato luego se va a transformar en alguna otra molécula para, siempre más oxidada, para reducir alguna otra. ¿Sí? ¿Está claro? En los compuestos orgánicos, en los compuestos inorgánicos lo que vamos a ver es que se van a oxidar ciertas moléculas con el fin de reducir otra molécula de interés y de esa forma obtener energía. Pero fíjense lo raro de esto, cuando hablamos de los compuestos orgánicos, los quimioorganotrófos, decimos la molécula que come, la bacteria que come.
Te voy a decir, la bacteria come, le voy a dar de comer glucosa, fructosa, ¿me siguen? Lactosa. Ahora, en los quimiolitótrofos, ¿qué le tengo que dar de comer? Hierro metálico, dióxido de carbono, compuestos inorgánicos. ¿Se entiende? Son comunes, no en los ámbitos, por ejemplo, de alimentos, pero en todo lo que son ámbitos de investigación por las aplicaciones potenciales que tienen estos microorganismos, hay un sinnúmero de condiciones específicas. ¿Sí? Cada vez. ¿Qué? Depende del caso, pero sí. Depende de la bacteria que estemos hablando de quimiolitótrofa, sí, se lo puedo dar como una sal o como un metal directo. Muchas de estas bacterias, por ejemplo, se utilizan en sistemas de bioremediación de lagunas de minería. Para darte ejemplos donde tienen aplicaciones microbiológicas específicas. Y después de todo esto tenemos lo que se llaman fototrofias. Las fototróficas, ¿qué hacen? ¿De dónde obtienen energía? De la luz solar. Entonces, va a ser una mezcla de catabolismo. Voy a romper unas de luz para generar una molécula de alta complejidad. ¿Sí? Como por ejemplo ATP. Bien, el catabolismo de los hidratos de carbono, siempre tenemos primero lo que es la glucólisis, conocida también como ruta de Embden-Meyerhof, que lo que te va a producir una glucosa y NAD y ADP te va a producir dos piruvatos, ATP y NAD reducido. ¿Claro? Hasta ahí es glucólisis. ¿Cuál es el resultado de la glucólisis? La obtención de ácido pirúvico, dice ahí. Recuerden que por nomenclatura el ácido pirúvico está sin ionizar, pero que el pH bacteriano va a estar ionizado, con lo cual el ácido pirúvico le llamamos piruvato. Es lo mismo. ¿Claro? Bien. ¿Y qué hacemos con el piruvato? El piruvato puede ir a parar a dos destinos. Destino número uno es la fermentación donde no requiere oxígeno. Y ahí vamos a tener fermentaciones como la láctica, alcohólica, ácido mixta, buterilglicólica, butírica. Depende cuál sea el microorganismo presente, vamos a ver qué tipo de fermentación tenemos. Y luego, si no tenemos fermentación, vamos a tener una respiración. Y acá aparece otro dato muy importante a nivel bacteriano, que la respiración bacteriana puede o no requerir oxígeno. Siempre requiere una molécula para sacarle electrones, pero no necesariamente esa molécula es el oxígeno. Dióxido de carbono, metano, azufre, sulfatos, nitratos, nitritos, fumarato, hierro. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que quiero marcar es que la respiración, a diferencia de lo que pasa en todos los otros órganos biológicos, que es lo que ven en el resto de las materias, acá puedo tener respiración en ausencia de oxígeno. ¿Está claro? ¿Es común? ¿Es frecuente? No, pero pasa. Bien, lo que ven acá es la glucólisis típica, donde observan que están marcadas las moléculas de alta energía, ven el ATP, y vemos una cuestión particular de la glucólisis, que es, en las primeras etapas de la glucólisis se gasta ATP para luego obtener ATP en los pasos posteriores. ¿Está claro?
La glucólisis es exactamente igual en prácticamente todas las especies. Es una ruta sumamente conservada. Desde lo que es la bacteria más simple a organismos complejos con distintos tejidos, todos hacen glucólisis. Aún tejidos que no tengan mitocondrias, por ejemplo. Como puede ser, no sé, una giardia o un glóbulo rojo. Para dar ejemplos de cosas sin mitocondrias. ¿Sí? ¿Todos qué hacen? Glucólisis. La particularidad de la glucólisis es que tiene dos etapas. Una preparatoria, que te va a dar 2 moléculas de 3 átomos de carbono y te va a obligar a gastar 2 ATP, y después vas a tener esas 2 moléculas de hidrato de carbono que te van a dar 2 NAD y 4 ATP en total. Si yo sumo que gasté 2 y obtuve 4, en realidad la cuenta neta me da que obtuve 2 ATP. Y 2 NAD. ¿Está? Bien. ¿Esa es la única vía que tenemos posible de catabolismo de hidrato de carbono? No. La segunda vía de importancia va a permitir obtener pentosas. Por ejemplo, de hexosas vamos a obtener pentosas. De glucosas, ¿qué vamos a obtener? Ribosas. ¿Y para qué quiero las ribosas? Para hacer ARN y ¿qué más? Y ADN. La vuelta de transformar el ARN en ADN es bastante larga. No es tan simple, digo, tengan en cuenta que ahí hay un par de caminos importantes. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es que en este proceso de obtener ribosas, también voy a obtener moléculas de alta energía para síntesis de otras moléculas, como por ejemplo lípidos. ¿Sí? Y también la ruta de las pentosas, si la utilizo de forma no oxidativa, no me va a dar los NAD que estaba nombrando antes como fuente de energía, porque no estoy oxidando, pero me va a permitir convertir 6 ribosas en 5 glucosas. Sí, la vía no oxidativa, fíjate que trabaja. Toma 6 ribosas y las va a transformar en 5 glucosas. 6 ribosas, fíjense que son 6 por 5 átomos de carbono, ¿cuántos son? 30. Y yo obtengo 5 moléculas de 6 átomos de carbono. Es decir, lo único que hice que fue reacomodar los átomos para que 30 me den 30. Y todo eso sin gasto de energía. ¿Claro? Esto se hace mucho, las células lo hacen, fundamentalmente cuando en vez de lo que, si no necesito ribosas, pero necesito NAD-PH que forman estas rutas, te permite hacerlo de forma ininterrumpida y no tenés un gasto importante de glucosas o de ribosas. En cambio, si lo que necesito es obtener la estructura carbonada para otra molécula, claramente no lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, en algunas bacterias como Bacillus subtilis, Escherichia coli, Leucostoxnes enteroides, ¿sí? Streptococcus fecalis, esta vía en particular es sumamente activa por la formación de los complejos intermedios que estaba nombrando. No tanto para la síntesis de solo ARN y ADN, que eso es común a todas las bacterias. Claro. ¿Se entendió eso? Bien. En la vía, entender, uy, qué furcio. Entender, no me va a salir. Otra vez, voy a tratar de obtener glucosas
¿sí? Para usar de forma indeterminada por glucólisis o la ruta de las pentosas fosfato y otra vez obtengo NAD y ATP. Este NADP, recuerden que la P es importante porque sirve para moléculas de síntesis. Por ejemplo, ¿síntesis de qué? De lípidos o de aminoácidos. ¿Está claro? ¿Y por qué la bacteria tiene que sintetizar lípidos o aminoácidos? Lípidos para membrana. Lípidos para membrana y aminoácidos para... Sí, e inclusive la pared. Acuérdense que la pared también tiene aminoácidos. ¿Está claro? Esta ruta es muy importante para la formación de los lípidos de algunos géneros como el Rhizobium, Pseudomonas o Agrobacterium, que son todas bacterias que tienen un metabolismo súper raro porque lo que hacen es fijar nitrógeno. Toman nitrógeno aéreo y lo transforman en amoníaco. Estas bacterias, a nivel biológico, a nivel agrotécnico, son muy importantes. Si escucharon alguna vez alguna publicidad de campo tipo la venta de inoculantes, se llama, bueno, son estas cepas bacterianas que estamos hablando acá. Y los inoculantes que hacen, respiran nitrógeno y lo transforman en amoníaco, dándole una fuente nitrogenada a las plantas para que puedan desarrollarse con mayor vigor. Nitrógeno. En vez de respirar oxígeno que respiran, en vez de hacer que el oxígeno se transforme en agua, como hacemos en la fosforilación oxidativa típica que vemos en cualquier materia, lo que hacen que es respirar nitrógeno y lo transforman en amoníaco. ¿Está claro? Algunas transforman el nitrógeno en amoníaco, otras transforman el nitrógeno en nitratos o nitritos, dependiendo de la bacteria. N2, N3. Amonio cuaternario no, amoníaco. Llegan a NH3. El amonio cuaternario se forma por la condición de pH y la disponibilidad de protones. Pero, por ejemplo, Sí, pero no es tan grave a nivel bacteriano porque eso depende de la condición de pH y fundamentalmente en las neuronas lo que te cambia es la polaridad de carga. Sí, el problema que vos tenés es cómo se despolariza una neurona. ¿Qué le pasa cuando se despolariza? No, las neuronas se despolarizan todo el tiempo. Naturalmente. No, el problema es anterior. ¿Qué es la despolarización de la neurona? Invierte cargas. Pero para invertir cargas, ¿qué átomos participan? Sodio, potasio y cloro. Dependiendo del tipo de neurona, pero son los tres. Sodio, potasio y cloro. Pero los dos principales, ¿quiénes son? Sodio y potasio. ¿Qué carga tienen? Y ahora decime qué pasa si yo te acumulo cargas positivas del lado intramembrana. El equilibrio Gibbs-Donald lo tirás al pasto. ¿Y el resultado cuál es? La neurona no se puede despolarizar o no se puede hiperpolarizar si no pasa ninguna de esas dos cosas, no liberan los neurotransmisores, bueno, la quedás. En realidad, para ser más preciso, o con un eufemismo más apropiado, alcanzás el equilibrio. Sí. De hecho, el metabolismo que tienen todas las células neuronales y las células de la glía para eso es transformar el amoníaco en glutamina. Entonces, fijás el amoníaco y el aminoácido que más tenés en sangre justamente es la glutamina, por esta cuestión. Pero eso no es un tema de esta materia. ¿Está?
La parte importante de esto es que esta vía te permite generar algo que parece como mágico para mí, que es esto de respirar nitrógeno. ¿Entienden? Ahí es donde está el punto. ¿Sí? Y por último tenemos toda la respiración celular estándar aerobia del ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa, camino 1, o el camino 2, en ausencia de moléculas que acepten electrones, la fermentación. Entonces veamos la fermentación, que es tan simple como esto. Simple como esto. Bien, la primera fermentación nosotros ya la habíamos visto. Presten atención al siguiente detalle. El piruvato se transforma en lactato. ¿Se acuerdan que la vimos? Y para transformarse piruvato en lactato, ¿qué le pasó al NAD reducido? Se oxidó. Segunda vía fermentativa. El piruvato se transforma en acetaldehído y el acetaldehído se transforma en etanol. Y el NAD reducido se transforma en NAD oxidado. ¿Dudas hasta acá? El piruvato se transforma en acetil-CoA, que se transforma en acetaldehído y se transforma en etanol. En esta vía, 2 veces, el NAD reducido se transforma en NAD oxidado. ¿Qué onda? Yo veo un patrón. ¿Qué le pasa en todas las vías? El NAD, miren acá. Qué mal me están dando la conta. El acetil-CoA entra por estas vías, forma acetoacetil-CoA y el acetoacetil-CoA se transforma en butiril-CoA o en acetona y en isopropanol. Otra vez, el NAD reducido en que se transforma en NAD oxidado. Y la transformación de acetoacetil-CoA a butiril-CoA, ¿qué necesito? NAD oxidado. Ahora, hasta ahora vimos prácticamente todas las vías que hicieron oxidaron el NAD. Sigo para abajo. Agarro el piruvato para transformarlo en 2,3-butenediol. NAD reducido a NAD oxidado. Y por último, la forma del propionato. El piruvato se transforma en propionato. ¿Y qué pasa acá? El oxalacetato se transforma en malato. ¿Y qué le pasa al NAD? O sea, todas las rutas fermentativas que hacen, el proceso de fermentación específicamente radica en oxidar el NAD. ¿Con qué fin? Vamos para atrás. Para obtener glucólisis y obtener ATP, en el proceso que obtengo NAD reducido, ¿lo ven? Pero, como habíamos dicho, en una única célula, el pool, la cantidad de NAD, es única y solo puede estar en formato oxidado o reducido. Si todo el NAD está reducido, esta ruta metabólica se para. Y si esta ruta metabólica se para, gastás ATP y no producís nada. A esa célula muy bien no le va a ir. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Y cómo destapo la ruta glucolítica? ¿Qué necesito? Necesito NAD, te falta una palabra. Oxidado. Si no tengo NAD oxidado, no puedo obtener la ruta. ¿Está claro? La importancia, la fermentación no te da energía. Es más, en algún caso por ahí te da algún ATP. Fíjense que acá hay un ATP dando vueltas. En algún lado hay algunas moléculas de energía dando vueltas. Pero en realidad, toda la ruta metabólica de fermentación lo que hace que es oxidar el NAD, gastar energía con el fin de que no se trabe la glucólisis, que es la vía principal de obtención de energía. ¿Está claro esto? Cada grupo bacteriano tienen una o dos
en algún caso, 3 rutas metabólicas de fermentación que van a estar dadas según las concentraciones microbianas. La gran mayoría tiene una sola. La típica, piruvato a lactato, ¿qué bacterias las hacen? Las acidolácticas. ¿Qué acidolácticas? Bueno, todas las que producen ácido láctico. Las bacterias que hacen yogur, ¿qué hacen? Ácido láctico. Las que hacen queso. Bien, les hago una pregunta. ¿Por qué no usamos siempre las mismas bacterias para hacer quesos? ¿Misma cepa o...? La misma cepa, si todas producen ácido láctico. Es más, para hacer yogur uso 2 bacterias. Uso Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. ¿Por qué no uno solo si las dos? Es más, ahí está mal escrito. Streptococcus, no docus. En realidad no solo producen esa molécula. En esas vías fermentativas vos tenés algunas que solo producen lactato o producen segundas moléculas como acetaldehído, como alguna molécula de propionato, como alguna molécula intermedia que te aportan otros sabores en la mezcla. Entonces yo no uso solo bacterias que se llaman, por ejemplo, homofermentativas. Las homofermentativas hacen un único tipo de fermentación. ¿Y las heterofermentativas qué hacen? Más de uno. Sí, en ese caso fundamentalmente de gusto. De hecho, la temperatura de crecimiento de estas dos bacterias determina qué tipo de yogur que hacen. Si yo privilegio, por ejemplo, el Lactobacillus bulgaricus es una bacteria mesófila, mientras que el Streptococcus thermophilus es una bacteria termófila. Entonces, dependiendo de la temperatura a la cual yo ponga incubar a la leche, privilegio una o la otra. ¿El resultado cuál es? Jugarme un yogur más ácido y más rápido, más plano de aromas, o un yogur mucho más aromático y que tarda mucho más tiempo en desarrollar, pero menos ácido. ¿Cuál es el yogur que querés hacer? Hay millones de formas. ¿Y cuál es el mesófilo? ¿Es el más...? No, es el heterofermentativo el mesófilo. En cambio, el otro es el Lactobacillus bulgaricus, es el mesófilo y es el heterofermentativo, mientras que el Streptococcus thermophilus es el termófilo y produce solo ácido láctico. ¿Se entiende? Y si cambio de bacteria, ¿qué va a pasar? Agarro en vez de Lactobacillus bulgaricus, agarro, no sé, Lactobacillus casei. ¿Va a ser lo mismo? No, va a fermentar. La pregunta ¿es homofermentativo o heterofermentativo? ¿A qué temperatura crece? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, todas las fermentaciones no son iguales. ¿Se entiende el planteo de esto? Dentro de las bacterias que vemos como condiciones, observamos, por ejemplo, propionobacterias. ¿Las ven acá? Número 3, ¿dónde está? Acá abajo. Si leen y se acuerdan algo, los que estudiaron seguro el ciclo de Krebs, esto les va a sonar. El piruvato se transforma en oxalacetato, malato, fumarato, succinato. Que estudiaron el ciclo de Krebs, lo estoy usando al revés de cómo se estudia. Normalmente cuando estudias, el succinato se transforma en fumarato, el fumarato en malato, el malato en oxalacetato. La flecha va para el otro lado. Bien, esta vía que me da propionato. El ácido propiónico, por ejemplo, es fundamental en ciertos ciclos metabólicos, pero, por ejemplo, siguiendo con la ruta de los lácteos, te va a dar ojos grandes y brillantes en los quesos con gusto picante. Va por ese lado. Con el gruyère argentino, porque en Suiza el gruyère no tiene ojos. Pero eso no es nuestro problema. ¿Sí? Pero tienen que ser ojos redondos y brillantes. ¿Por qué digo esto? Porque si agarro y en vez de que crezca esta bacteria, crece Escherichia coli, veo que las coliformes, ¿qué hacen las coliformes? Las coliformes hacen lo que se llama una ruta ácido mixta.
donde producen acetato, producen etanol, y en el medio del camino producen dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono me va a dar gas. Y también me van a producir ojos en los quesos. La pregunta es, el queso que estamos ahí adelante mirando, ¿tiene un gusto picantito debido a que la gente no se lavó las manos? ¿O, bien, los ojos son distintos? Como los sistemas fermentativos son diferentes, uno te da ojos chatos y el otro te da ojos redondos. Y se nota. Ya lo van a ver en otras materias, pero lo que digo es que cada proceso fermentativo tiene su característica. Y depende del sistema que evaluemos, puede aparecer un solo proceso fermentativo o la suma de todos ellos. Por ejemplo, si yo agarrara el rumen de la vaca, ¿qué procesos fermentativos tengo? Los 6. A la vez, en distinta proporción. Depende qué le dé de comer a la vaca, o saco más acetato y propionato, o saco más acetato y butirato, o saco más propionato. Y esto depende de quién, de los grupos bacterianos que estén viviendo en el rumen de la vaca. ¿Y de qué dependen los grupos bacterianos? Bueno, lo que le dé de comer a la vaca. Lo que le dé de comer maíz, vamos por un lado. Le dé de comer pasto, vamos por otro. ¿Se entiende la importancia de esto? No podemos. ¿Para qué nos sirven entender las rutas fermentativas? Para identificación bacteriana, para identificar qué productos podemos hacer o qué rutas metabólicas estamos activando o desactivando con ciertos grupos de bacterias consociadas. ¿Está claro? Bien. Levaduras, ¿qué producen? Etanol. Las levaduras producen etanol. Pero las enterobacterias, Serratia y Bacillus, ¿qué producen? Etanol, acetato y butanediol. ¿Sí? Los Clostridium producen butirato. Es más, siguiendo con la línea de los quesos, hay una bacteria alteradora de quesos que se llama Clostridium tyrobutyricum. ¿Cómo se llama? Tyrobutyricum. ¿Qué produce el Tyrobutyricum? Butirato. Que tiene un olorcito bastante feo cuando se acumula. ¿Está claro? Todo esto pasa a la vez. O puede pasar uno solo dependiendo de la ruta metabólica que tengamos. Depende qué le demos de comer a ese grupo bacteriano, va a utilizar, sobre todo los que utilizan varias rutas metabólicas, pueden privilegiar una por sobre otra por el rendimiento energético. Fíjense que algunas no te dan nada de energía, pero otras sí te dan. Con lo cual, si utilizan las vías que te aportan más energía, lógicamente van a poder desarrollar mejor. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien, resumen de lo que estuvimos viendo. Fermentaciones. ¿Las ven arriba? Y abajo, ¿qué vemos? ¿Qué organismo la produce y qué producto te da? Los intermedios no me interesan. El único intermedio que ustedes tienen que conocer, ¿cuál es? Que el NAD, en todas las rutas fermentativas, ¿qué le pasa? Se oxida. Esa es la única parte. ¿Para qué lo oxidamos? Para continuar con la glucólisis. ¿Sí? Este es el ciclo de todas las fermentaciones. La glucosa se transforma en piruvato, el piruvato se transforma en lactato. Entonces, durante el proceso de glucosa a piruvato se forma NAD reducido. Y durante el proceso de piruvato a lactato, ¿qué se forma? NAD oxidado y cierra el ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no podría. Fíjate dónde produzco ATP.
No. No existe la enzima que combine los dos. Exacto. El punto ese es, ¿dónde ocurre eso habitualmente? Cuando vos entras en fosforilación oxidativa. Entonces, pero para entrar en fosforilación oxidativa, ¿qué necesito? Un dador de electrones. En microbiología no necesito oxígeno. ¿Qué necesito? Oh, perdón, lo dije mal. Dije un dador. Un aceptor de electrones. Un receptor de electrones. No oxígeno. El oxígeno es en las bacterias aerobias. Pero las bacterias aerobias pueden fermentar. Sí. Todas las bacterias aerobias pueden fermentar. En líneas generales, casi todos los grupos bacterianos pueden hacer alguna ruta fermentativa. Porque si no, en ausencia del aceptor de electrones, directamente se mueren. La ruta fermentativa, recuerden que te da ATP, pero tengan en cuenta que te da 2 ATP contra 30 que te daba la ruta respiratoria. O sea, claramente, una cosa es poder obtener 2 ATP y otra es obtener 30 ATP. O sea que en presencia de oxígeno no fermentaría, capaz. Preferiría usar el oxígeno. Ojo con el tema del oxígeno porque estamos en microbiología. En un contexto aeróbico. En un contexto aeróbico van a permitir oxidar vía oxidativa. Porque en vez de obtener 2 ATP vas a obtener 30. Pero insisto, es si tengo todo para utilizar la ruta de ceder los electrones a un aceptor de electrones. Sea cual sea el aceptor de electrones, el típico que conocemos todos, aceptor de electrones, ¿quién es? El oxígeno. Y el oxígeno funciona para todas las seres vivos, excepto en bacterias, donde algunas bacterias utilizan otros aceptores de electrones. ¿Está claro? La fermentación láctica de este proceso, la fermentación alcohólica, observen lo mismo, siempre producen todas las fermentaciones que van a dar la eliminación del NAD para poder restituirlo. Pero fíjense que la fermentación alcohólica, otra vez, no te da energía. Y lo que sí te da la fermentación alcohólica, ¿qué es? Dióxido de carbono, o sea, te da gas. ¿Lo ven? ¿Lo ven acá el gas? O acá que queda más lindo. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Bien. La fermentación en organismos facultativos, o sea, organismos que pueden utilizar una vía de respiración, observen que con oxígeno va a entrar el ciclo de Krebs. Sin oxígeno, ¿qué pasa? Va a la ruta fermentativa característica de ese grupo microbiano. Insisto con lo que dije de ese grupo microbiano. Acá están dibujados solo dos. La vía del etanol, la vía del lactato. ¿Sí? ¿Está? A su vez, además de glucosa, que te va a dar acetil-CoA para entrar al ciclo del ácido cítrico, al ciclo de Krebs, también tengo los ácidos grasos que los microorganismos pueden utilizar para degradar y producir también acetil-CoA. Fíjense la diferencia acá. La beta-oxidación no da ATP. El resultado de la beta-oxidación va a ser NAD y FAD reducido. Únicamente. Y la ruta de los aminoácidos que entran por la vía del acetil-CoA tampoco te dan ATP en gran cantidad. Ahora, todas estas rutas, en presencia de oxígeno, todas van a producir acetil-CoA y todas van a producir electrones que van a ir a parar al NAD y al FAD. Depende de qué ruta, solo NAD, solo FAD o las dos. ¿Sí? Bien, el ciclo del ácido cítrico. Tomo un acetil-CoA,
lo transforma en citrato, da toda una vuelta, pierde 2 dióxido de carbono, ¿y qué más hace? Produce más electrones para acceder a quién? Al NAD y al FAD. ¿Está claro? ¿Y qué hacemos con el NAD y el FAD reducidos en esta ruta? Para la cadena respiratoria, a la respiración celular. ¿Qué palabra no estoy usando? Respiración aerobia no estoy usando. ¿Por qué no quiero usar la palabra respiración aerobia? Porque en bacterias, creo que lo dije alguna vez, ¿no? Hay varios detectores. Puede ser el oxígeno, es uno de los frecuentes, no es el único. Y en la cadena respiratoria, fíjense esta ecuación horrible. Cualquier docente de química se quiere rajar la vestidura cada vez que ve esto, que es 2 hidrógenos con carga más medio oxígeno te dan una molécula de agua. Menos mal que no estamos en química. ¿Sí? Esta reacción también genera, por cómo circulan los electrones en la cadena respiratoria, la producción de ADP a ATP. ¿Está claro? Si miramos el esquema general, lo único que tienen que saber, esto no es bioquímica, esto es el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs. Lo primero, datos importantes. ¿Ven que en casi todas las líneas hay flecha doble? ¿De qué depende que vaya para un lado o para el otro? El gradiente de concentración. De hecho, el ciclo de Krebs, gran parte del ciclo de Krebs se descubrió en el sentido inverso. ¿Sí? El ejemplo más típico, por lo menos para mí, es el ejemplo de esta enzima, la succinil-CoA sintetasa. Siempre nosotros vemos el ciclo de Krebs de izquierda a derecha, sí, en este círculo, ¿no? Y la succinil-CoA sintetasa, ¿qué hace? Toma succinil-CoA y lo transforma en succinato. Es decir, pará, ¿qué hace la succinil-CoA sintetasa? Toma el succinil-CoA y ¿en qué lo transforma? En succinato. Pará, ¿no sería más lógico que la succinil-CoA sintetasa tome succinil y lo transforme en succinil-CoA? Bien, pero ¿eso para dónde es? Para el otro lado. Así era conocido el ciclo de Krebs hasta que metió mano Krebs. Krebs del ciclo de Krebs descubrió muy poco, pero cerró el ciclo. Y le dio, y cambió toda la bioquímica de ese momento. Gran parte del ciclo de Krebs lo descubrieron otras personas. Bien, y acá lo que vemos es 3 veces el ciclo de Krebs, y las 3 veces lo único que te cambia, ¿qué es? La molécula, la reacción, la energía. ¿Se entiende? Es el mismo ciclo, nada más que en un caso que mirás qué moléculas, en el otro caso qué enzima y qué reacción, y en el tercer caso que mirás la energía obtenida. ¿Para qué utiliza la bacteria el ciclo de Krebs? El error más común es pensar que los organismos vivos utilizan únicamente el ciclo de Krebs para obtener energía. El ciclo de Krebs es necesario para la obtención de energía, pero también es necesario para la obtención de estructuras carbonadas para derivarlas a otros usos. ¿Está claro? Para dar ejemplos, el citrato se transforma en bacterioptanol, lo que sería el colesterol bacteriano, o se transforma en ácidos grasos. El alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato, glutamina, y a partir de ahí son la base de estructuras como las purinas y piridinas, sobre todo las purinas. ¿Sí? El succinato forma parte de las porfirinas para hacer los grupos secos. Fumarato, malato y oxalacetato son fuentes todos de aminoácidos. O sea, ¿para qué usa esto la bacteria? O para obtener energía, o para obtener ¿qué cosa? Estructuras carbonadas para otros usos. ¿Está claro?
E insisto, esto no es solo la bacteria, también lo usan el resto de los animales y plantas. ¿Sí? Por eso es tan importante el ciclo de Krebs. Y el último paso es la fosforilación oxidativa. Qué difícil que es la fosforilación oxidativa de entender. Tan difícil es que estuvieron 20 años discutiendo a ver si le creían a Peter Mitchell si esto era así o no. Nadie le creía al que descubrió esto y lo demostró. Porque, ¿qué plantea Peter Mitchell para extender la fosforilación oxidativa? Plantea que en las células va a haber un flujo de electrones. Ese flujo de electrones va a dar energía para generar un flujo de protones. Ese flujo de protones va a dar un gradiente de concentración y que cuando ese gradiente de concentración sea lo suficientemente fuerte, esos protones van a reingresar a través de la membrana y el giro provocado en una molécula van a hacer que el ADP se transforme en ATP. Y quebré todas las reglas habidas y por haber de lo que conocíamos hasta el momento. Primero, la reacción química no existe, existe una reacción eléctrica, un flujo de electrones, que me da una fuerza para generar un fenómeno de transporte, un flujo de protones. Y eso genera en una enzima un ejercicio rotacional, la enzima gira de lugar y al girar produce ATP. ¿No sería más lógico que agarre una molécula como hacen todas y le ceda un grupo fosfato al ADP y se transforme en ATP? Que estuvieron 20 años buscándola y no la encontraron. Y Peter Mitchell demostró cada uno de estos pasos que estoy diciendo. Alto grosso. ¿Sí? La cadena es esta que vemos acá. Y esto es lo que descubrió Peter Mitchell, pero ojo con esto, porque tiene agujeros de conocimiento que descubrimos después. Entonces, siempre consideramos que la cadena respiratoria es solo lo que estamos viendo acá, y esto es mentira. Tiene más lugares. Empieza transformando, observen, el NAD reducido en NAD oxidado. ¿Y esto qué provoca? Dos protones que quedan acá dando vuelta, dos H+ que quedan acá dando vuelta, y los electrones del NAD empiezan a circular por adentro de esta proteína, así que tiene como 42 polipéptidos, 8 grupos, 8 cofactores. La proteína esa es un chino por dentro. Y los electrones van pasando de un lugar de más energía a un lugar de menos energía. La energía que van perdiendo le permite traslocar 4 protones de un lado de la membrana al otro lado de la membrana. ¿Hasta ahí algún problema? Bien. Y los electrones se van a unir junto con protones a una molécula que se conoce como coenzima Q, también llamada ubiquinona. No puedo ser más idiota. Poné a cargar la computadora. Si tenés el cablecito. ¿Entendió hasta ahí lo que dije? ¿Me esperan un cachito que cargo la computadora? Sí, tengo la chupa. Es solo un tema de... A ver si ponés el cerebro a pensar. Ah, pensando en otra cosa. No. Tanto hablar de energía, yo me quedé sin. ¿Se entendió hasta acá? Bien, sigo hablando un cachito. ¿Vieron la ubiquinona o coenzima Q? ¿Qué le va a pasar a la coenzima Q? Se va a reducir. Y cuando se reduzca va a ceder los electrones y los protones a otro complejo. ¿Está claro? Y cuando ceda los electrones y los protones a otro complejo, ese complejo tiene otra vez menos energía. ¿Y qué va a hacer? Hacer circular los electrones para que vayan a otro nuevo complejo, que tiene menos energía.
la energía que van perdiendo los electrones a medida que van pasando de proteína en proteína, ¿para qué se usa? Para transportar protones de un lado de la membrana al otro lado de la membrana. ¿Está claro hasta ahí? En el medio aparece una proteína que es la succinato deshidrogenasa, una proteína del ciclo de Krebs, que no utiliza NAD, utiliza FAD, y lo que hace que es ceder los electrones del FAD a través de toda la proteína y también reduce al ubiquinol en ubiquinona. Pero con una pequeña diferencia. El salto energético, la electricidad obtenida, la diferencia de potencial eléctrico que da esa enzima no permite exportar protones. Entonces, el NAD, si se acuerdan, sacaba 4 protones y se los pasaba al ubiquinol. En cambio, el FAD, ¿qué hace? Le pasa los electrones al ubiquinol, pero no saca protones. Y esto es fundamental porque cuantos más protones haya afuera, más ATP voy a producir. Entonces, el NAD y el FAD, los dos producen ATP, el NAD y el FAD que terminan dando diferente cantidad de ATP como rendimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, y antes habíamos hablado de que las grasas también formaban acetil-CoA, que entraba al ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Dijimos así, el acetil-CoA entraba por ahí. Pero también que las grasas también producían NAD y FAD. El NAD ingresa, como el otro NAD, por la misma ruta, pero el FAD ingresa por un camino alternativo. Un camino propio, que es solo del FAD. Y eso Peter Mitchell no lo vio. Entonces tenemos otra ruta degradativa cuando vemos lípidos. ¿Sí? Conectamos a esto lo vieron ya en alguna materia lo que estoy explicando ahora, ¿no? No estoy explicando nada nuevo, por lo menos. El audio. Así está. Bien. ¿Cuál es la parte fundamental de todo esto? Terminamos transformando. Esperen que llego al lugar a donde quiero.
es este. Cuarto panel. Está grabando, ¿no? Quiero chequear. Estoy grabando. Cuarto pantalla. Volví. Bien. ¿Ven que aparecen dos flechas? Una azul. ¿Sí? La flecha azul que hace, que marca el transporte de los electrones. Y las flechas rojas que marcan las salidas de los protones. ¿Se ven que nosotros hablamos de hidrógeno, pero en realidad es protón y electrón por separado en esta ruta? Es la única forma de entenderla. Bien, y el complejo 2 que está acá, que cede electrones a la ubiquinona, fíjense que no saca protones al espacio intermembrana, ¿se ven? Después, la citocromo S1 tiene una estructura que cede los electrones y exporta 4 protones, y el citocromo C cede los electrones que van a ingresar, y acá está la parte importante. Estos electrones ingresan y se unen a una molécula que va a ser el aceptor de electrones. Y ese aceptor de electrones se puede combinar con otra molécula, con otro átomo, por ejemplo en este caso con 2 protones. Tengo un átomo de oxígeno más 2 protones más los 2 electrones que vienen de las citocromos C1 para dar lugar a la molécula de agua. ¿Está claro? El concepto fundamental de esto es que estoy reduciendo agua. Perdón, reduciendo oxígeno. Lo cual a mí me suena horrible. Pero lo que estoy haciendo es eso. ¿Qué le puse al oxígeno? Hidrógenos. Básicamente estoy reduciendo agua. En este proceso a la vez también salen 2 protones. Observen que en total, si yo empiezo desde el NAD, tengo 4 protones más 4 protones 8 más 2 protones 10. ¿Está claro? ¿Dudas con eso? Fíjense que si empiezo desde el FAD, voy a obtener ¿no? una sola molécula de agua. No, estoy sacando 10 protones a través de la membrana y estoy utilizando 2 protones del lado interno del citoplasma. En total estoy usando 12 protones. Pero sumarlos así a mí me confunde. Entre la membrana y la pared, exacto. De un lugar específico de la célula bacteriana que van a ser los mesosomas habitualmente. No es en cualquier lado de la pared. Toda la pared, si no. ¿Está hasta acá? Bien, terminemos de sintetizar esto. La síntesis termina. ¿Ven que salen los 2 protones? Se acumulan los protones. Y los protones, cuando se acumulan en suficiente cantidad, ¿qué hacen? Ingresan. Ingresan a través de esta enzima, que es una traslocasa, que es la parte de la F0 de la ATP sintasa. Dije F0, la FO de la ATP sintasa. ¿Sí? Y lo que hacen es, cuando ingresan, genera un movimiento rotatorio sobre la F1. Ese movimiento rotatorio tiene 3 espacios y giran consecuentemente, y cuando giran esos espacios, en uno de esos espacios se genera ATP. En otro de esos espacios se libera el ATP que se había generado en el giro anterior, y en el tercer espacio que estaba vacío se mete una molécula de ATP y fósforo inorgánico. ¿Sí? Ese sería el proceso completo, rápidamente explicado. Básicamente lo que necesito es un giro. ¿Cuántos protones tienen que pasar para que esto se sintetice? 3. Y otra vez acá te queman todas las cuentas de química. El NAD sacaba ¿cuántos protones? 4 más 4, 8.
más 2, 10. ¿Y cuántos requiero para hacer un ATP? Ingresar 3. 10 dividido 3 me da 3,33. Bueno, da 2,5. Está jodiendo. ¿Cómo 2,5? Sí, porque hay un segundo gasto que no está contemplado acá, que es el traslado de el fósforo a los lados de la membrana requiere de protones. Entonces gasto un fósforo, por cada fósforo que traslado de la membrana, necesito un protón. Entonces, para formar un ATP que necesito 4 hidrógenos. Entonces, como el NAD me da 4 más 4, 8 más 2, 10, un NAD me va a producir 2 ATP y medio. Otra vez la cuenta, no cierra ni por nada. Y el FAD, que entraba acá en el fumarato, ¿cuánto será? 4 protones más 2 protones, 6. Pero necesito 4 para producir un ATP. ¿El resultado cuál es? 1,5. Y esa es la cuenta que normalmente se acepta de equilibrio. Vos decís, un NAD te da 2 ATP y medio, un FAD te da 1 ATP y medio. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió hasta acá? Todo esto, ¿de qué depende? Del potencial químico que vamos a tener. Un área alcalina interior y un área ácida exterior. Esto va a generar una fuerza impulsora para que el área se equilibre y esto va a ingresar los protones. Cuando los protones ingresan, lo que van a hacer es un giro acá que va a producir la molécula de ATP. El giro es por un cambio conformacional en la molécula en la parte de la F1. ¿Dónde era el giro? En la F1. Lo que gira es la FO, pero la FO es como una especie de tubo por el cual cuando pasan los protones, la base del tubo tiene como una estructura así medio de cuchara, y al girar, la cuchara gira y cambia de posición y genera que la parte de abajo, que tiene 3 sectores, uno de los 3 sectores cambia de forma, el sector que cambia de forma cambia la afinidad, y al cambiar la afinidad, el ADP más ATP, el ADP más fósforo inorgánico, se transforma en ATP. El segundo cambio de forma, provocado por el mismo giro, genera que el lugar a donde había ATP se libere, y en el lugar donde estaba vacío se una una ADP más un fósforo inorgánico. La que gira es la translocasa, que es la parte de FO, que se llama FO porque es sensible a un antibiótico que se llama oligomicina, que es un antibiótico muy interesante porque elimina cualquier tipo de bacteria, pero como la FO está conservada en casi todas las especies, este antibiótico no se puede usar. ¿Por qué? Porque no solo mata a las bacterias, mata a lo que se lo des. Si tiene ATP sintasa, se las arruinaste. ¿Está claro? Acá arriba les dejo un video de Harvard que te explica todo esto en detalle. Está buenísimo, dura 7 minutos, vale la pena verlo. ¿Sí? Bien, aceptor de electrones. ¿Qué puede ser el aceptor de electrones? Habíamos dicho, oxígeno, sí, ¿qué te produce? Agua. ¿Este es el único a nivel bacteriano? No. Puede ser que el nitrato se transforme en nitrito. Un grupo bacteriano. O que el nitrito se transforme en nitrógeno. Otro grupo bacteriano. ¿Está claro? No es que el mismo grupo bacteriano transforma los nitratos en nitrógeno. ¿Sí? ¿Acaso estoy hablando de 2 grupos bacterianos distintos? Donde el resultado de un grupo es utilizado por otro grupo bacteriano para terminar la ecuación completa. Estas bacterias lo que hacen es liberar nitrógeno al medio, no lo están fijando. ¿Claro? Siguiente grupo. Nitratos solo nitritos, enterobacterias. Miren esto. Sulfato
ionizado, ¿qué le pasa? Se transforma en azufre elemental. Tengan en cuenta que esto está disuelto en agua y esto precipita. A mí me quema en la cabeza este tipo de cosas. Y este que precipita se transforma en un gas. Genial. Aplicame el Chatelier a esto. Ahora, otra vez, la bacteria que transforma el sulfato en azufre no es la misma que transforma el azufre en ácido sulfhídrico. Claro, son dos grupos bacterianos diferentes. ¿Entienden? Bien, fumarato a succinato. Pará, esto ya lo vi. Esto no es el ciclo de Krebs, pero en el ciclo de Krebs es al revés. Veamos. ¿Qué dice? El succinato que se transforma en fumarato. Y acá el fumarato se transforma en succinato. ¿Estás haciendo marcha atrás? Sí. Miren lo que genero en este proceso. El succinato se transforma en fumarato en la estructura, en el complejo 2. Y el fumarato se transforma en succinato en el complejo 4. Y en el medio que hice, exporté protones. Es buenísimo. ¿Quién hacen esto? Las enterobacterias. Con lo cual, observen que las enterobacterias no necesitan oxígeno para hacer cadena respiratoria y obtener energía. Por eso crecen en cualquier lado. Que se arreglan con cualquier cosa. Consumen dióxido de carbono. ¿Y qué producen? Metano. Tipo la Shigella, Geobacter, y lo mismo las sulfatos reductoras, son bacterias muy estudiadas hoy por todo lo que es la paleomicrobiología. El pensar en los primeros grupos microbianos, de dónde salieron, pensando en la vida antes de que hubiera oxígeno en la Tierra. ¿Sí? Y hay varias demostraciones científicas de cómo funcionaban estos grupos bacterianos. ¿Sí? Bien. Entonces, que una bacteria sea anaerobia no significa que no haga cadena respiratoria. ¿Está claro lo que acabo de decir? Que una bacteria sea anaerobia no significa que no haga cadena respiratoria. ¿Por qué? Para hacer cadena respiratoria, ¿qué necesitas? Un aceptor de electrones. No necesito oxígeno. Esto ocurre solo en microbiología. Lo llegan a decir en cualquier otra materia de biología, le van a llenar la cara de dedos. Esto es solo para microbiología. Bien. ¿Se entendió el proceso este? También es cierto que hay una entrada directa a la fosforilación oxidativa sin pasar por el ciclo de Krebs. Lo único que necesito que es sacar protones, pero puedo hacerlo por vías únicamente de química inorgánica. ¿Claro? Entonces, si queremos mirar, en principio, la producción de energía, tenemos que dividirla en dos fases. Todo el catabolismo que te da NADI-FAD y ATP, y sobre todo me quedo con el NADI-FAD, y la segunda parte que es la generación de ATP, donde el NADI y el FAD se oxidan para que
alguna molécula aceptora electrones, acepte esos electrones y de esa forma obtengamos un gradiente de protones que nos dé ATP. ¿Quedó claro? Este sería todo el proceso. Claro, de generación de ATP. Fosforilación a nivel de sustrato. La glucosa se transforma en piruvato. ¿Sí? El piruvato se transforma en acetil-CoA y a partir de ahí en dióxido de carbono. Luego entramos en la fosforilación oxidativa y terminamos. No. Porque hay bacterias que obtienen energía por fotofosforilación. Lo llamativo de la teoría de Peter Mitchell es que con una sola teoría permitió explicar la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. Es decir, ¿Rubisco? ¿No puede ser? es anterior. No lleva la Rubisco acá. Pero sí es cómo genero el ATP y el NAD para que la Rubisco funcione. ¿Claro? Bien. Terminamos con el catabolismo de los hidratos de carbono, pasamos al catabolismo de los lípidos. ¿Sí? En líneas generales los lípidos se van a degradar a glicerol y por beta oxidación acetil-CoA ingresan como NADIFAD en la ruta de beta oxidación. Y las proteínas en general tienen un metabolismo particular a nivel microbiano porque claramente una bacteria no puede ingresar una proteína por endocitosis. Les queda clara la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para obtener aminoácidos del medio? Lo hace produciendo proteasas que la bacteria libera al medio. ¿Está claro? Esas proteasas y peptidasas extracelulares van a dejar dipéptidos y aminoácidos que van a ingresar a la célula para ser utilizados como vinieron o ser intercambiados por otros aminoácidos o tomar ese aminoácido y transformarlo en un esqueleto carbonado para producir energía. ¿Está claro? En líneas generales, observen que el proceso generador de energía tiene una respiración aerobia que en general te da 38 ATP en procariotas, 36 en eucariotas. Es la que conocemos. La diferencia de rendimiento está dado por cómo se aprovechan los protones al final de la cadena de esta síntesis de ATP. Por otro lado, tengo la respiración aerobia, donde lo que te produce que es una fosforilación a nivel de algún sustrato y oxidativa, donde vamos a utilizar como dador de aceptor de hidrógenos y electrones alguna molécula como nitrato, nitrito, sulfatos, azufre, carbonatos. Pero no va a estar ¿quién? Nunca va a estar el oxígeno. ¿Claro? ¿Cuántos ATP da esta vía? Depende cómo sea, no te va a dar todos los ATP que te daba la vía oxidativa. La más eficiente de todas, siempre, ¿cuál es? La vía oxidativa. Las otras pueden gastar algún ATP en algún paso intermedio de la molécula, entonces te van a dar de 2 ATP a 38. Tengan en cuenta que ¿quién da 2 ATP también? La fermentación. Dicho de otra forma, 12 es lo mínimo por molécula de glucosa, 38 es lo máximo. ¿Y la fotosíntesis cómo funciona? Exactamente igual que la fosforilación oxidativa. Nada más que hay que adaptar un par de cositas.
Seguime, vas a ver que después decir, bueno, pero es lo mismo. Bien, ¿la base de esto qué es? ¿Qué utilizan las plantas, las algas y las cianobacterias como fuente de energía? Luz solar, pero ¿qué fuente de estructura utilizan? Agua. Y van a transformar el agua en protones y oxígeno. ¿Y los electrones del hidrógeno a dónde van a ir a parar? A un gradiente de electrones. ¿Qué va a hacer ese gradiente de electrones? Lo mismo que hacen todos los gradientes de electrones. Exportar protones. Y cuando se exportan suficiente cantidad de protones, ¿qué pasa? Se mueve la FO, genera el movimiento sobre la F1 y ¿qué se genera? ATP. ¿Está claro? Bien. Una vez que tenés la energía, el paso siguiente que necesito. Fijar carbono para transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. ¿Está claro? El oxígeno es producto de la fotofosforilación, mientras que la fijación de carbono va por otra vía. ¿Está claro? Bueno, terminamos. Me encantaría, pero no. Porque las bacterias sulfurosas púrpuras y las bacterias sulfurosas verdes no utilizan agua. Orinan, pero no consumen agua. ¿Y cuál es el resultado? Lo que consumen es ácido sulfídrico. ¿Y en qué lo transforman? En azufre sólido. ¿Está claro esto? Bien, ¿cómo logran esto? La estructura básica de la ecuación es la que vemos acá. H2. ¿Qué dice? 2H2. Ah, ¿quién es A? Azufre o oxígeno. Cualquier aceptor de electrones. Los dos más comunes son Azufre. azufre y oxígeno. Pero fíjate que, ¿qué dije? Puede haber más. Aparece algún otro. ¿Sí? Aparecen algunas bacterias como que no utilizan, el A no existe y solo usan hidrógeno. Y lo único que hacen que es desdoblar el hidrógeno en protones y electrones. Nada, hay cosas. ¿De dónde salen? Excelente pregunta. Esto es lo que explica cómo viven bacterias en lagunas de ácido sulfídrico producto de la actividad volcánica. Las bacterias que viven En esos lugares. Sí, es excelente la pregunta. Voy a decir, ¿dónde la fueron a buscar? ¿esto qué es? Olor a huevo podrido. ¿Dónde lo saco? Bien. Pero no solo, insisto, ¿por qué pongo A? Lo típico que es oxígeno, azufre. Pero ojo. Agua, oxígeno, hidrógeno molecular. ¿Se entiende lo? No, no necesariamente. Hay de las dos. Ten en cuenta que esto también nos sirve para explicar cómo se creó la vida en la Tierra. No necesitaba ninguna bacteria extremófila. Sí termófilas, pero no extremófilas. Las bacterias más antiguas vivían en un clima más cálido. Es lógico pensar esto porque las reacciones químicas en función de la temperatura que pasa aumentan. ¿Sí? Bien, fíjense esta trióxido de azufre. No se pueden portar bien ninguna. ¿Sí? ¿Está? Ahora, las que utilizan agua
van a producir lo que se llama fotosíntesis oxigénica. ¿Por qué? El resultado de esta fotosíntesis que te da oxígeno. Las otras que van a dar fotosíntesis anoxigénica. Y esto se cree que es el principio de la vida. Porque cuando apareció la fotosíntesis oxigénica, ¿qué empezó a producirse? Oxígeno en la Tierra. Primero, cambiando moléculas que después aparecieron en minerales que los tenemos depositados y sabemos que fue así. Y cuando se juntó suficiente oxígeno en la Tierra, ¿qué pasó? Se murieron casi todos. Primera extinción masiva, que se llama la gran oxidación. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona esto? Observen. Luz. ¿Qué tengo acá? Lo está explicado con agua, ¿no? Pero agua, ¿qué produce? Tres cosas. Oxígeno. ¿Qué más? Protones. No. Y los electrones. ¿Qué hacen los electrones? Generan un movimiento y un gradiente. Fíjense que el movimiento que hace traslada protones de vuelta así hacia el interior del tilacoide. ¿Lo ven? ¿Y qué más pasa con esto? Dos procesos alternativos. Los electrones salen y ¿qué me dan? NADPH para síntesis. O se acumulan en el interior del tilacoides y cuando salen, ¿qué me dan? ATP. ¿Está claro? Súper fácil. Ahora, el proceso no es prácticamente igual al de la fosforilación oxidativa. ¿Y cómo hacen eso las bacterias? ¿Qué necesitan hacer acá? Esa luz que absorban tiene que generar un cambio conformacional en una molécula. Ese cambio conformacional en la molécula tiene que permitir la ruptura de la molécula de agua. Para eso necesito esta estructura, que es el clorosoma. ¿De qué está formado eso? De varios pigmentos. Pero quiero que miren esta parte en particular. ¿Qué ven como pigmentos? Ninguno es clorofila. La clorofila tiene esta estructura, ¿la ven? ¿Ven el anillo de la clorofila acá arriba? ¿Se ve? ¿Ven algún anillo parecido acá? Con magnesio. ¿Ven el magnesio acá en el medio? ¿Acá ven algún magnesio? Todas estas moléculas que hacen capturan parte de la luz. Al capturar parte de la luz no la capturan ni la rebotan, por eso tienen pigmento. ¿Por qué la zanahoria es naranja? ¿Qué hacen los betacarotenos? Absorben cierto rango de luz y rechazan la luz naranja. Por eso la zanahoria es naranja. ¿Claro? Ahora, ¿qué hacen todas estas moléculas? Absorben energía. ¿Pero absorber energía para qué? En parte, para eliminar los caminos de los electrones que pueden desubicarse y en parte para potenciar el trabajo de la bacterioclorofila. Porque esto es clorofila de planta, mientras que esto es bacterioclorofila. Tú decís, ¿cuál es la diferencia? Y mirá, acá esta estructura tiene un anillo más que acá, no sé si lo ven, que tiene un par de metilos más. Entonces, ¿y en qué me afecta? Miren la banda de absorción de colores. Este es el pico de carotenoides. Este es el pico de la clorofila A. Y los picos de la bacterioclorofila, ¿cuántos son? 4. O sea, ¿captan el mismo color? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y no sé si ven, pero acá los picos de carotenoides están como mucho más planchados.
y no tienen el pico de 700 de longitud de onda. ¿Por qué me interesa mucho el pico este de 700 a 900 de longitud de onda? ¿Alguien cursó óptica ya? ¿Qué relación tiene la longitud de onda con la energía albergada en la molécula? Cuanto más larga sea la longitud de onda, menos energía tiene. ¿Sí? O sea que acá tengo más energía que acá, porque estoy más abajo en la escala, estoy en 340, acá estoy en 400, y acá tengo un pico, que observen este pico, está entre 800 y 900. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cuál es el rango de luz visible? Es un poquito más alto, de 390, 360 y hasta 750, ponerle como mucho. Bien, ¿y esto cuándo tiene el pico? 800 o 900. Infrarrojo. Estas bacterias captan luz, pero también generan una captación de calor. ¿Está claro el proceso? ¿Se entiende el grado de importancia? Termino con esto. La fotofosforilación genera que la clorofila libere 2 electrones que generan la fuerza motriz para introducir protones. ¿Está claro? Esos protones, cuando se acumulan en suficiente cantidad, producen ATP. Bien, la fotofosforilación puede ser cíclica, que es la que arma el fotosistema 1, o puede ser no cíclica, que los electrones no retornan y se van a incorporar al NADPH. ¿Por qué es importante esto? Porque los electrones acá van a producir oxígeno, esto va a ser la fotosíntesis oxigénica, mientras que el fotosistema 1 produce la fotosíntesis anoxígena. Dicho de otra forma, las bacterias verdes del azufre, las bacterias rojas del azufre, van por la vía anoxigénica y lo que no te da como resultado que es el NADP, que ¿para qué lo necesitaba? Para síntesis de moléculas. ¿Y qué pasa? La síntesis molecular tiene que venir todo por la vía del ATP. Dicho de otra forma, son más ineficientes en el uso de la energía. ¿Está claro? Termino con esto que es el ciclo de Calvin. La enzima Rubisco. ¿Le suena de nombre? Bien. Muchos pasos que ¿qué terminan dando? No. Glucosa. Esta enzima lo que hace es fijar carbono. El primer paso es la fijación del carbono. Fíjense que toma 6 dióxido de carbono más 12,3 fosfogliceratos que van a formar 12,3 difosfogliceratos que se van a unir para formar gliceraldehído trifosfato. El gliceraldehído trifosfato te va a dar 2 gliceraldehído trifosfatos que van a formar una fructosa trifosfato que va a servir de unión con la glucosa para formar una transformación de los gliceraldehído trifosfatos a la ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato se va a transformar en ribulosa 1,5-bifosfato y va a volver a captar otra vez carbono. Es un ciclo que mezcla, si lo vimos tal cual lo vimos nosotros, el ciclo de Calvin es un ciclo que mezcla parte de la glucólisis, pero lo invierte para producir glucosa, hace gluconeogénesis, y lo otro que utiliza es, ¿se acuerdan cuando nombré el ciclo de las pentosas? Y dije que 5 se transformaban en 6 o que 6 se transformaban en 5. Estamos usando un mecanismo parecido acá. Porque en biología, la biología se pone creativa solo cuando necesita mejorar algo. Todo lo que funciona no se toca. Y recuerden, este ciclo es anterior al ciclo catabólico. Porque si no había estructuras, no había nada que degradar. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas con esto?
solo nos quedan ver los diferentes grupos bacterianos que hacen la bacteria. ¿Hacemos un recreo?